Si pensamos en una Europa en guerra, más allá de la actual guerra en Ucrania, probablemente la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la fatídica Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, otro conflicto, que también fue devastador en aquellos tiempos, se produjo en suelo europeo y además fue de una manera más reciente. Hablamos de uno que fue además capaz de disolver uno de los países más poderosos del mundo y de Europa socialista también, ¿no? En este caso hablamos de uno que fue capaz de llevarse consigo las vidas de casi 150.000 personas. Una guerra por la autodeterminación de 5 pueblos. Es por ello que les lanzo una pregunta. ¿Saben ya de cuál estamos hablando? Las guerras yugoslavas fueron distintas campañas bélicas libradas en el seno de la antigua República Socialista Federal de Yugoslavia. En total podemos contar al menos 5 guerras, entre otros conflictos bélicos, entre 1991 y 2001. En nuestro caso nos centraremos en las que alcanzaron una mayor magnitud, aquellas que tuvieron lugar entre 1991 y 1995. Svu lepotu gde sam rođen ja I sve što bih reći znao U srcu sam zapisao Živela Jugoslavija I sve što bih reći znao U srcu sam zapisao Živela Jugoslavija. Como sabrán, el Estado yugoslavo fue una entidad política formada por 6 naciones en el territorio de los Balcanes, situada en el tiempo entre 1918 y 1992, aunque Serbia y Montenegro siguieron usando este nombre hasta 2003. Sin duda, si se desea comprender el Estado yugoslavo durante y tras la Segunda Guerra Mundial, existe un personaje fundamental para ello, Josip Broz Tito. Durante la ocupación nazi de los territorios de la actual Croacia, el líder del Partido Comunista Yugoslavo, apodado Tito, fue un líder guerrillero y militar responsable de la expulsión de los fascistas de la región. Su carisma y capacidad de liderazgo le hicieron acumular una gran popularidad en toda Yugoslavia, lo que se tradujo en su victoria en las primeras elecciones en 1946 como líder del Frente Popular Yugoslavo. Tras la deposición del rey Pedro II, el país adoptó su nombre definitivo. La nueva República Federativa Socialista de Yugoslavia dejaba bien claro en su nombre su modelo de Estado. Una república de corte marxista organizada en 5 estados-nación constituyentes con cierto grado de autonomía entre sí, con capital en Belgrado. Estos estados federales fueron Eslovenia, Croacia, Montenegro, Macedonia y Serbia. Bajo el liderazgo de Tito, Yugoslavia consiguió un sentimiento de unidad sin precedentes en el país. Las muestras de personalidad del líder, como plantarle cara a Moscú, generaron un fuerte sentimiento de pertenencia, aunque obviamente no en todos lo hacía por igual. Además, a ello se le sumó la fuerte represión a opositores propia de cualquier régimen autoritario, con lo que la disidencia no era una opción. Tras años de baños de masa y de lograr un crecimiento económico muy notable para la región, el conocido como Libertador de Yugoslavia murió el 4 de mayo de 1980. A su muerte el país intentó continuar con su legado, pero un país integrado por naciones tan diferentes en todos los aspectos, tanto política como cultural e incluso religiosamente, era incapaz de mantener su integridad territorial sin el factor unificante del líder. Estamos asistiendo en directo al funeral del Estado organizado para el presidente yugoslavo Josip Broz, celebrado en Belgrado con representantes de 128 países de ambos lados del llamado telón de acero. Más allá del concepto que cada persona puede llegar a tener de este personaje, sin duda nos encontramos con alguien que fue capaz de plantar cara a las más poderosas potencias de su tiempo, con la Alemania de Hitler y la Unión Soviética stalinista, gracias en parte a su gran habilidad para poner a las masas de su parte. Su figura marcará una huella indeleble en la historia de la Europa contemporánea, como la de alguien que sentía una devoción real por su país, aunque no tan grande como la que sentía el propio pueblo yugoslavo por él. Con opiniones para todos los gustos acerca de su persona y su autoritarismo, el líder de los llamados eslavos del sur fue capaz de no encasillarse en ningún bloque en los años pasados, creando junto a otros países el movimiento de países no alineados. Solo el futuro determinará qué deriva toma el pueblo yugoslavo sin su mariscal y quién logrará tomar el testigo de tan complejo personaje.
La duda que existía se fue poco a poco respondiendo sola. Poco más de 10 años después de la muerte de Tito, la caída del bloque soviético produjo una marea de nacionalismo autodeterminista en la región, que finalmente devino a la guerra de independencia y la posterior consolidación como naciones-estado de las entidades federales yugoslavas. Además del factor ideológico, también fue un factor muy determinante la caída de la URSS en el plano militar. La disolución del Ejército Rojo se tradujo en una cantidad ingente de armas de fuego que circulaban sin control por la zona. Esto sirvió tanto a milicias como a guerrilleros para armarse para el inevitable conflicto armado. Tan pronto como se sintieron militarmente preparados, se produjeron las primeras declaraciones secesionistas, en este caso desde el norte de la Federación, la zona más próspera del país. El 25 de junio de 1991 se produjo la Declaración de Independencia de Eslovenia, precedida por un referéndum. Ese mismo día se desplegó al Ejército Popular Yugoslavo por todas las fronteras eslovenas para asegurarla. Sin embargo, la guerra fue muy breve, debido a que el ejército, compuesto mayormente por serbios étnicos, prefirió ahorrar esfuerzos bélicos en Eslovenia para centrarse en la guerra de Croacia, donde Serbia sí que tenía intereses territoriales, al contrario que en Eslovenia, donde existía una población étnicamente homogénea. Así, la llamada Guerra de los 10 días finalizó el 9 de julio de 1921, siendo un conflicto bélico de baja intensidad, con un saldo de 62 muertos y 328 heridos, lo que para un conflicto de estas proporciones son cifras relativamente bajas. En el acuerdo de Brioni se puso fin a la contienda y se estableció un periodo de 3 meses para que las autoridades yugoslavas abandonaran la zona. Si todas las secesiones hubiesen seguido la misma línea, pues hoy podríamos hablar de las guerras yugoslavas como una serie de conflictos menores. Lo cierto es que a día de hoy siguen siendo uno de los escenarios bélicos más sangrientos de la historia de Europa. Y ahora vamos a ver el porqué. De manera casi paralela a lo sucedido en Eslovenia, la República Yugoslava Croata, previo al referéndum, inició la llamada Guerra de la Patria, para nosotros, Guerra de Croacia. Mientras que la Guerra de Eslovenia duró menos de un mes, la Guerra de Croacia contra el poder yugoslavo se extendería durante años. Ante la creciente homogeneización étnica dentro de los diferentes ámbitos de la administración yugoslava en favor de los serbios, las repúblicas más fuertes dentro de la federación vieron la ocasión ideal para conseguir la secesión que tantos años atrás venían anhelando. Sin embargo, el gobierno yugoslavo no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente como lo había hecho con su vecino del norte. La República Serbia tenía motivaciones territoriales basadas en la etnia de la población de algunas zonas de Croacia que reclamaba como suya. Además, su colindancia con toda la Yugoslavia ocupada, controlada por Serbia, le hacía más fácil a Belgrado la logística que demanda una guerra de estas características. Así se mantuvo un clima de tensión durante semanas tras las elecciones croatas, lo que duró hasta el 1 de marzo de 1991, cuando en la ciudad de Pakrac, un grupo de reservistas serbios, apoyados por la República Serbia de Krajina, la cual era una entidad política autoproclamada dentro del territorio croata pro-Serbia, ocuparon algunos edificios públicos como una estación de policía. Esto dio pie a un enfrentamiento al día siguiente entre las fuerzas policiales croatas y las fuerzas de ocupación serbia. Aunque este suceso se saldó sin víctimas mortales, de él se habla cuando se trata de señalar el inicio del conflicto armado entre Croacia y la Yugoslavia serbia. Así, la guerra se fue recrudeciendo hasta llegar a uno de los momentos más significativos del conflicto, la batalla de Vukovar. El 25 de agosto de 1991, una improvisada fuerza de defensa croata de unos 1.800 efectivos fue la encargada de repeler la invasión de las milicias proserbias de los pueblos vecinos a la ciudad de Vukovar, apoyados por el Ejército Popular Yugoslavo integrado por unos 36.000 serbios étnicos. Así se produjo un asedio que duró 87 días y que finalizó con la toma serbia de la ciudad, acompañada de una masacre en la que 2 días después de la toma, el 20 de noviembre, un grupo de paramilitares serbios asesinó de forma indiscriminada a al menos 200 prisioneros de guerra y civiles croatas. A esta se le conoce como la masacre de Ovčara. A pesar de la derrota, la resistencia de la ciudad se convirtió en un símbolo durante todo el desarrollo de la guerra. En el día de hoy se cumplen 50 días del asedio a la ciudad de Vukovar por la parte de las fuerzas serbias. Tras casi 2 meses de batalla, podemos apreciar una ciudad en ruinas, en el plano físico y emocional. Los edificios, o más bien aquellos que quedan en pie, están en un estado casi inservible. Pero ahora mismo el estado de las edificaciones no es el mayor de los problemas para los habitantes de la ciudad. 50 días de asedio han provocado una escasez tanto de alimentos como de productos sanitarios que son cada vez más demandados en un entorno de violencia sin escrúpulos. Los que algún día fueron compatriotas de un mismo país, hoy se asesinan a sangre fría a las afueras de la ciudad. Esta situación se ha convertido en un símbolo de resistencia croata, tanto de manera local como en todo Occidente. Historias como la del hospital local, en el que los sanitarios trabajan sin descanso bajo las situaciones más extremas. A pesar de haber sido marcado como una gran cruz roja, como marcan los convenientes de Ginebra, Aviación Yugoslava cayó al edificio
perforando 5 plantas de la edificación. Aún así, los sanitarios siguieron trabajando en primera línea para atender a todos los heridos por la metralla y el odio de los enemigos. Historias como esta se han convertido en un ejemplo de coraje y determinación para todos los jóvenes. La doctora Vesna Bosanac fue una de las responsables de la elogiable labor de este hospital, dirigiéndolo y negociando la evacuación de pacientes bajo la supervisión de la Comunidad Europea y la Cruz Roja Internacional, llegando a atender a 4.000 pacientes. Sin embargo, tras la caída de Vukovar, 260 personas fueron sacadas del hospital y asesinadas en la mencionada masacre de Ovkara, convirtiéndose en la mayor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La situación de colapso interno del régimen yugoslavo a causa de la secesión de dos de sus más prósperas regiones llevó a una tercera entidad política federal a buscar la autodeterminación. Así, el 1 de marzo de 1992, la región multiétnica de Bosnia declaraba su independencia al gobierno de Belgrado, tras un referéndum celebrado días atrás en el que se obtuvo un resultado de un 99,7% a favor de la secesión y una participación del 63,6% de la población, en su mayoría bosnios musulmanes y croatas étnicos. A pesar de la situación de tensión entre las comunidades étnicas dentro de Bosnia, el 6 de abril de 1992 la Comunidad Europea y Estados Unidos reconocieron a Bosnia y Herzegovina como un Estado. En respuesta, las fuerzas serbias tomaron las armas y se dirigieron a la capital, Sarajevo. En nombre de la autoproclamada República Serbia de Sprska, en colaboración con el ejército yugoslavo, comenzó el asedio más largo de la historia moderna. Durante 1425 días, los habitantes de la ciudad se vieron hostigados por los incesantes ataques enemigos que procedían de las colinas que rodeaban la ciudad. Durante ese asedio, 350.000 personas quedaron atrapadas dentro de la ciudad. Se estima que 50.000 de esas personas fueron heridas y 12.000 perdieron la vida. De estas víctimas, alrededor del 85% era población civil. Para entender correctamente la guerra de Bosnia es necesario entender la situación demográfica del país. Lo que hoy conocemos como Bosnia y Herzegovina es un estado con tres etnias dominantes, la musulmana, llamada bosníaca, la croata y la serbia. En primera instancia, los dirigentes de Croacia se alinearon con las fuerzas antiserbias que mayormente estaban formadas por los bosnios musulmanes y los bosnios croatas. Sin embargo, las intenciones de los dirigentes croatas llevaban intereses que chocaban con los del Estado bosnio. Dentro del ideario del presidente croata Tudjman, existía un plan para la creación de la Gran Croacia, que consistía en la anexión de territorios balcánicos con un gran porcentaje de habitantes étnicamente croatas. De este modo, los croatas de la región bosnia buscaban la creación de la República Croata de Herzegovina, lo cual fue percibido por los bosnios como un intento de fragmentación del país, lo que desembocó en la Guerra Croata-Bosnia. La existencia de dos frentes abiertos tanto para Bosnia como para Croacia representó una fuente de problemas en todos los sentidos. La división de recursos materiales y humanos para ambos conflictos resultaba inasumible, por lo que tras un alto en fuego en marzo de 1994 y gracias a la mediación internacional se firmaron los acuerdos de Washington de marzo de 1994. Mientras estos dos países peleaban entre sí, Serbia dio un paso más allá en la guerra de Bosnia. Las fuerzas serbobosnias implicadas en los conflictos comenzaron a perpetrar crímenes de guerra de forma sistémica en todas las zonas reclamadas como la Gran Serbia en contra de la población bosníaca y croata de la zona. Estos actos incluían deportaciones, violaciones y asesinatos masivos. Entre 1992 y 1995 se calculan alrededor de más de 16.000 personas asesinadas por motivos étnicos, lo cual no sucedía en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, una de las mayores atrocidades cometidas en nombre de Serbia fue la masacre de Srebrenica en 1995, donde las fuerzas serbobosnias mataron a 8.000 musulmanes bosnios, incluyendo a niños, adolescentes, mujeres y ancianos, que se encontraban bajo la protección de un batallón de cascos azules holandeses en una teóricamente zona segura. La intervención de Occidente, debido a la cercanía geográfica con el territorio de la Comunidad Europea, supuso un factor determinante para el desarrollo de la guerra. La OTAN y las Naciones Unidas comenzaron a trabajar la zona desde el comienzo de la guerra de Croacia a distintos niveles, diplomáticos, vía sanciones económicas, misiones de paz e incluso intervenciones militares directas. Aunque la principal misión de las naciones extranjeras implicadas era lograr acabar con la guerra y proteger a las víctimas civiles, también se cometieron algunos errores, como el embargo de armas a toda Yugoslavia, que en vez de favorecer la no violencia provocó un desequilibrio entre las fuerzas secesionistas y las fuerzas serbias, que ya estaban bien armadas por entonces, o el mencionado suceso de Srebrenica. A pesar de ello, tanto las operaciones de la OTAN como la asistencia de organizaciones internacionales como Cruz Roja o la ONU lograron disminuir en cierto grado a las víctimas de una serie de conflictos que se llevaron la vida de entre 130.000 y 200.000 personas, llevándose Bosnia a la peor parte con cerca de 100.000 muertos. El debilitamiento de las fuerzas serbo-yugoslavas hizo inviable la continuación de la campaña bélica. De este modo, el 14 de diciembre de 1995, los dirigentes de los tres estados se reunieron en la ciudad americana de Dayton para la firma de unos acuerdos homónimos que sirvieron para poner fin
a los conflictos armados entre los tres estados, reconociéndose mutuamente como países independientes. Así acabó el periodo más cruento de la historia balcánica, aunque lo que quedaba de Yugoslavia siguió siendo un escenario bélico hasta 2001, cuando el mapa quedó conformado en la zona tal y como lo conocemos ahora, aunque en 2008 se produjo la declaración de independencia de Kosovo, a la cual no todos los países la reconocen como legítima.